buenas tardes. Para no demorarnos más y que podáis disfrutar mucho más tiempo de esta charla con Cristina, con los profesores Augusto Guarino y Marco Tallano, con Cristina Morales, voy a hacer una muy breve presentación. A Cristina yo creo que la conocéis de sobra, habréis tratado sobre sus textos seguramente, sobre su escritura, porque es una persona de gran proyección e importancia en el panorama literario español en estos momentos, por su juventud, pero también me atrevo a decirlo como lectora, por la madurez de su escritura y por su brillante forma de trasladar y de comunicar con el lector. Podría deciros muchas cosas de ella, aunque nos ha mandado un currículum muy breve, porque le hemos pedido un currículum breve, obviamente, en el que resaltan premios importantes, ¿no? Desde los más dedicados a la producción literaria más juvenil, como premio Injuve, pero también premios de narrativa nacional y un importante reconocimiento del Ministerio de Cultura alemán. Me voy a saltar el nombre del premio porque sería como si estuviera masticando algo. Soy pésima con el alemán y os lo ahorro, pero sí que os digo que es un premio que es la única persona de España, la única española con este reconocimiento. Bueno, o sea, mucho más importante dado el contexto de la inauguración de esta 13ª edición del curso de traducción especializada en la traducción literaria. Bueno, yo solamente tengo palabras de agradecimiento. En primer lugar, para Cristina, la conoceréis mejor a través de sus obras, La merienda de las niñas, Las terroristas, los combatientes, lectura fácil, absolutamente, la obra que de alguna forma la ha puesto en ese panorama de los grandes, de las grandes de la literatura, porque es cierto que es difícil hoy inventarse, renovarse, pero Cristina lo consigue con su escritura brillante, fresca y muy inteligente. No voy a decir nada más, cedo la palabra a Cristina y a nuestros profesores queridos, que son ya obviamente de la casa y lo van a seguir siendo, porque auguro muchísimo éxito a este curso de traducción en su 13ª edición. Y nada, empezamos el viaje. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana. Gracias, directora. Gracias al Instituto Cervantes. Nuestra directora es para mí un poco como la lámpara de Aladín. Yo digo el nombre de un escritor y ella lo invita, lo trae. Y de verdad, gracias porque el apoyo que nos da el Instituto Cervantes en la realización de este curso es fundamental y estamos muy orgullosos porque cada año hay muchas peticiones. Este año también hemos tenido 20 matrículas, 3 personas han quedado afuera, esperando que alguien no se iba a matricular, pero eso no pasó. Y entonces, bueno, ¿por qué? Porque la palabra traducción es un poco una palabra mágica que te permite juntar, unir la pasión hacia la lengua y el interés hacia la literatura. Y por eso este tipo de curso está funcionando desde hace 13 años. Y aquí tenemos varias personas que se habían matriculado en los años pasados, ¿no? Hay varias generaciones de traductores y de personas que ahora trabajan en la traducción. Bueno, el año pasado empezamos el curso, siempre con la lámpara de Aladín de la directora, con Alberto Conejero y lo terminamos con Guillermo Arriaga, o sea, 2 escritores, 2 artistas, 2 autores con enfoques muy diferentes y muy interesantes. Y me parecía perfecto este año invitar a Cristina, que es una de las voces más importantes, más interesantes, más innovadoras de la literatura, de la narrativa española contemporánea. Me gustó mucho lo que escribió, me parece, Carlos Pardo en El País, que dijo
la novelista de registro más amplio y potente de su generación, que me parece una etiqueta, una fórmula, una frase. ¿Pero qué será eso del registro amplio? Registro, creo, digamos, el trabajo que haces con la lengua. Vale. Eso, creo, yo no soy Carlos Pardo, pero creo que su intención era esta, o sea, marcar el trabajo que haces no solo con la narrativa, con la forma de la narrativa, sino también con la lengua, con la que la literatura se crea. Antes de empezar el diálogo con Cristina, quiero darle la palabra también a mi compañero de viaje desde hace 13 años o más, diría, que es Augusto Guarino, que a pesar de ser como formación un siglo de orista, se ha dedicado muchísimo en los últimos años a la literatura, a la narrativa española contemporánea y siempre con él intentamos, digamos, hacer algo que no le gusta mucho a los escritores, o sea, identificar una generación, los rasgos. Y a mí me gusta, podemos hablar. Gusta. Sí. Hay compañeros tuyos que rechazan totalmente esto. Cada cual es libre de pero rechazar. bueno, Yo efectivamente, hablo de mi generación, la podemos hablar luego. Pero bueno, antes de pasar al diálogo con Cristina, le daría la palabra a Augusto también para añadir algo y también como lector de Cristina y como, digamos, corresponsable de este curso de traducción. Augusto. Sí, ¿qué se puede añadir? Lo que se puede añadir es que es un privilegio tener aquí a Cristina Morales y os confieso, ya lo he dicho en varias ocasiones, que os confieso que una de las razones al momento de inventarnos un poco este curso de traducción era también la ocasión de poder traer a escritores, ¿no? Y tener el privilegio de poder hablar con ellas, con ellos. Porque luego cualquiera de nosotros, ¿no? Al momento de leer un libro queda con una serie de interrogantes, de dudas, de curiosidades, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones uno piensa, oh, qué bonito sería podérselo preguntar a la autora, ¿no? Al autor, y sobre todo cuando un libro te estimula, ¿no? Y entonces yo creo que esto es la cosa importante, ¿no? Que hable Cristina y espero que haya un espacio también para hacerle preguntas. Antes Marco decía que yo me dedico más a siglo de oro. Sí, esto es cierto, pero aparte de que a lo mejor este también es otro siglo de oro y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Pero aparte de esto, yo lo que a veces digo es que de los escritores antiguos puedes hablar, pero en el caso de los escritores contemporáneos, tú puedes hablar con ellos, que es otra cosa, que es un privilegio, ¿no? Ojalá pudiéramos hacerle preguntas a Lope de Vega, a Cervantes, ya no podemos, ¿no? Imagina. Le mataríamos a preguntas, ¿no? Bueno, Pero él lo se negaría. podemos invocar. Hay procedimientos. Sí, de alguna forma es lo que hacemos, ¿no? Es un poco también nuestro oficio, ¿no? Intentar darle algunas preguntas a evocar fantasmas, ¿no? De alguna forma. Pero vamos, en el caso de los que están vivos, el privilegio que tenemos es poderlo hacer en tiempo real. Con lo cual, vamos, yo creo que le damos la palabra sin más a Cristina y aprovecharemos un poco todos, ¿no? Para escucharlo y hacerle preguntas. Claro que sí, Augusto. Gracias Marco y gracias Ana. No, yo ya tenía una primera pregunta, ¿sí? Porque claro, tú has tenido la oportunidad de publicar tu obra de momento en Italia con una editorial importante, o sea, con una editorial que tiene una larga tradición de narrativa extranjera, que es Wanda, que tiene una larga difusión y ya hemos analizado los años pasados el problema de la distribución y de la difusión de las editoriales más independientes en Italia, las editoriales del sur de Italia que quedan totalmente aisladas. Por eso, la primera pregunta que yo te haría es ¿qué respuestas tuviste del lector italiano hasta hoy? Tienes publicada Lectura Facile e Ultime Sere con Teresa Dávila, el título es así en italiano. ¿Qué respuestas tuviste del lector?
Para mí, como autora extranjera en Italia, la respuesta del lector es algo muy fantasmagórico. Primero porque no es el lugar donde vivo, o sea, este tipo de encuentros son muy excepcionales. Yo normalmente hago mi trabajo de difusión, lo suelo hacer en España. Y también porque no tengo conocimiento ni acceso a los foros habituales de la crítica, ya sean suplementos de periódicos, ya sean revistas especializadas de crítica, y finalmente no tengo acceso al corralillo, a los círculos literarios, ¿no? Porque yo estoy lejos. Entonces yo convivo con una cierta incertidumbre de cómo lo reciba el lector, que aparte, tu pregunta, Marco, también nos llevaría a preguntarnos, a ir un paso atrás y preguntarnos una cosa más, que es, ¿qué es el lector o qué es la lectora? ¿Es una entidad? O sea, el lector, ¿podemos hablar del lector como se puede hablar de el Estado, por hablar de un sujeto abstracto, de una entelequia, ¿no? ¿Existe tal cosa como el lector? Desde luego existe tal cosa como esta reunión de todas nosotras hoy, ¿no? Aquí podríamos individualizar y cada una saber qué piensa de lo que ha leído, pero yo vivo muy tranquila, ajena al concepto del lector, que para mí es esa sí que es verdaderamente una fantasmagoría y no la de Lope de Vega. Lo que sí podría decir, sí que podría comentar algo a nivel anecdótico, que no por ser anecdótico es menos significativo. A veces, cuando es anecdótico, es particularmente significativo de mi encuentro con el lector italiano y la lectora italiana. Yo fui becaria de la Academia de España en Roma en el año 2021 y eso hizo que yo pudiera hacer varias charlas y encuentros con textos literarios. También fui entrevistada en unas cuantas ocasiones. Y es cierto que en una entrevista, la primera, cuando salió Lectura Facile, la entrevistadora de La República me hizo una pregunta que nunca antes ningún otro entrevistador me había hecho ni me ha vuelto a hacer. Y es que me preguntó si yo era lesbiana. O sea, hizo una pregunta, estábamos, recuerdo perfectamente, en una sala en la Academia de España en Roma. Yo estaba con un trabajador de la Academia de España que me traducía, que me acompañaba porque La República traía una traductora. Yo entendía a la entrevistadora, pero a nivel profesional prefiero siempre que me pongan un traductor, puesto que a una entrevista de índole profesional. Entonces, aparte de esa pregunta que estaba absolutamente fuera de lugar, la cual yo respondí diciendo que eso no venía al caso. No, pero si no he querido ofenderte, da igual, no te importa. No te importa si lo soy, si no lo soy, porque yo me gustaría entonces hablar de qué son las identidades sexuales y nos vamos ya de madre del tema. Lo más interesante, lo más divertido de esto fue cómo la traductora que interpretaba, la intérprete, lo que interpretaba de mi respuesta, lo suavizaba. Y hablamos de interpretación oral, no estamos hablando ya de la que conoceréis, de la dulcificación. Hablábamos de algo que estaba ocurriendo en el momento. Yo he sido intérprete de inglés legal. He trabajado en juzgados, policía, interpretando del inglés al español. Y claro, la intérprete, pobrecita, no se daba cuenta de que cuando yo decía meter un dedo en el culo, que es algo que ocurre en la novela, ¿no? Ella no se daba cuenta de que yo entendía perfectamente que ella no estaba diciendo meter un dedo en el culo en italiano. Ella estaba diciendo hicieron cosas. Claro, bueno, indicaré otra anécdota muy significativa también. Fui invitada al Festival Internacional de Literatura de Roma
que se hizo en la 20 edición en el Estadio Palatino. Bueno, este es el cartel el cual yo hice un fanzine con el texto que leí. Ese texto no fue censurado, porque querría hablar más adelante del vínculo entre traducción y censura, pero el periódico El Mensajero, en colaboración con el festival, estaba sacando cada día que había cada día leíamos unos cuantos autores. Yo leí con Henry de Luca un texto por encargo que nos encargó el festival, que nos encargó y no nos pagó, también debo decir, pero que yo escribí con gusto, porque era un encargo guapo. Teníamos que escribir sobre el COVID y yo escribí un texto llamado Lección de Literatura del Régimen. Esta es la traducción al inglés. Yo lo leí, detrás de mí aparecía en una super pantalla gigante, yo lo leía en español, y detrás de mí aparecía la traducción al italiano, revisada por mí, porque es de mi traductora de Wanda, de Arrigoni, de Roberta Arrigoni. Pero El Mensajero, que ese día tenía que haber publicado extractos de todos los autores que íbamos a leer, no publicó el mío. Por supuesto, en la prensa son hábiles. La editorial reclamó por escrito, mail, nunca te responden por mail, siempre lo hacen por teléfono para que no quede rastro. Y dijeron que era, falta de espacio. A mí me habían pedido el texto hacía 2 meses. Obviamente el texto estaba maquetado, pero claro, sabéis que en prensa las cosas las leen 10 minutos antes de meterlo en imprenta. Entonces no les gustó el texto Lección de Literatura del Régimen y no salió, con la excusa baratísima de no hay espacio. Entonces iba a ser la traducción italiana, que está colgada en internet, se puede ver la charla. Pero como yo ante la censura no me quedo con los brazos cruzados, pues la publiqué en un fanzine. Esta es la edición inglesa, porque mi traductora al inglés lo sacó en inglés porque le gustó mucho el texto. He traído algunos ejemplares, luego haré la cuña publicitaria porque están a la venta, son fanzines antirrepresivos. Y bueno, sí, esto del público directamente, aquellos lectores, en ese momento no eran lectores, eran oyentes, porque yo estaba leyendo este texto. Algunos me increparon, algunos me dijeron puta. Allí en Roma, en el Estadio Palatino, esa cosa tan maravillosa. Además, toda la escenografía era estupenda, era preciosa. Algunos me dijeron puta, porque se habla de algo sexual en el texto. Vete a follar por ahí, me dijeron. Guarra. Había voces italianas y españolas, debo decir. Yo reconocí insultos en las 2 lenguas. Todo muy democrático. Por suerte yo iba bien preparada con un montón de colegas. Hubo también gente que después se me acercó para continuar a ensañarse conmigo, a decirme ¿quieres follar conmigo? Si tanto escribes de sexo, ¿por qué no quieres follar conmigo? Yo iba contenta y fuerte porque iba con un buen grupo de amigos, pero eso podría perfectamente encajar en el Código Penal como acoso, en público. En el Palatino, en el Estadio Palatino, fue el 25 de julio de 2021, Santiago, fiesta de Santiago el Mayor. Sí, sí, sí. Bueno, no, obviamente lo interesante es también ver si el lector italiano te percibe de una manera diferente de cómo te puede percibir el lector español, con el que comparte un contexto cultural y político diferente, ¿no? Pero creo que como aquí tenemos varias generaciones de traductores y sobre todo las nuevas chicas de este año, 20 matrículas, 20 chicas, sería interesante hablar también un poco de tu relación con Roberta Arrigoni, con tu traductora italiana. Por ejemplo, te hace preguntas, te envía mail. Somos comadres, somos comadres. ¿Y qué no entiende, por ejemplo? ¿Dónde tiene más dificultad? ¿En suavizar algunos rasgos? ¿En entender algunas expresiones más idiomáticas? La Arrigoni no es suavizadora.
Al revés, es una dura. Yo tengo en mis traductores una gang. Yo siempre digo que es una gang. Sobre todo los primeros, porque cuando salió Lectura Fácil, al poquito de se vendió ya a 4 o 5 traducciones, a 4 o 5 países. Al francés, al inglés, al italiano y al alemán salieron esas 4 las primeras. Italiano, sí, porque las personas más cercanas son mis traductores del italiano, que son ya amigos, que Arrigoni, Roberta Arrigoni, al inglés que es Kevin Sheridan, y al alemán, que como ha dicho Ana, la novela recibió un premio del Ministerio de Cultura alemán, que es Friederike von Kriegen. Con ellos 3 en particular, porque fueron los primeros en llegar, era la primera vez que yo traducía mi obra, no solo yo tenía una relación de mucha fluidez con ellos, de muchas preguntas, sino que también se comunicaban entre ellos, resolvían dudas entre ellos de una lengua a otra. Conforme fueron llegando más traducciones, hubo traductores, los que quisieron, que se sumaron a esa lista de correo, y eso para mí era una fiesta. Porque era también ver cosas de mi obra que yo no veía. Para mí los traductores son los mejores correctores. Ocurre una escena en Lectura Fácil, se habla de un personaje, Marga, al cual que suele salirse al balcón a tomar el sol en Braga, porque hace mucho calor en Barcelona, en la Barceloneta. Entonces su prima, le dice que no puede salirse al balcón en Braga si no se depila la ingle. Que salga, pero también le dice que no puede enseñar una teta si tiene pelo en los pezones. O sea, que la enseñe si quiere, pero con pelo en los pezones, no. Tiene su obsesión por la depilación. Entonces, al parecer, la traductora al alemán fue Friederike von Kriegen la que dijo: Cristina, tú en el principio de la novela dices que ella tiene depiladas la ingle, pero avanza la novela y ya no las tiene depiladas, cosa que puede ser, pero en esa otra escena dices que se ha hecho una brasileña, se ha hecho una depilación brasileña, o sea que tiene un hilo de vello en el pubis, pero 2 páginas atrás has dicho que la ingle ya no las tiene depiladas, o sea, que se ha quitado el vello del pubis, excepto una línea, pero se ha dejado las ingles, ¿no? Se ha hecho, como se hacía en el siglo XVIII, que cuentan que se depilaban las mujeres, se ponían florecillas y se hacían dibujillos en el pubis. Yo efectivamente eso no me había dado cuenta. Me lo dijo la Friederike. Cristina, ¿lo quieres corregir? Porque es un poco raro. No, déjalo raro. Déjala rara ella. Y probablemente el lector tampoco se ha dado cuenta, porque desde la página 10, que se habla de la depilación, hasta la 240, no te acuerdas ya de cómo tiene depilado el pubis la Marga. Pero esto para mí es un conocimiento profundo, no solo ya de la propia obra, sino de mis mecanismos como escritora, de las cosas que olvido, las que le doy importancia. Por supuesto, nombres de calles, nombres de casas, números de casas que un día en la página 10 la calle se llama calle Amadeu Torné y en la página 200 se llama calle Vieira. Esas cosas solo lo hacen detectan los traductores, ni siquiera los correctores. Y con Arrigoni en particular es una fiesta porque yo entiendo el italiano. Si me pongo con el francés, nada. Yo me voy a las partes que sé que son conflictivas, donde no me ponen tetas sino senos, donde no me ponen coño sino vagina. Entonces yo voy a las partes claves en las lenguas que no conozco, pero en las lenguas que conozco, pues con Roberta es una fiesta que yo abrazo. Y me consta que no son así todos los autores, que muchos autores prefieren olvidarse. No sé, para mí es bellísimo el contacto con mis traductores. Me dan información sobre mí, es terapia. Con mis traductores es terapia. Se me ocurre un texto, no sé si lo conoces, de Italo Calvino, que él publicó en el periódico Il Giorno di Milano en 1965, que tenía un título que
contiene un error, porque el título es Tradurre el vero modo di leggere un texto, pero si te vas a leer el texto de Calvino, él te explica que ser traducido es la manera mejor de leer su propio texto. El mismo Y el mismo que decías tú, ¿no? Y es un texto fundamental también para que en Italia abrió un poco el debate sobre la traducción y por eso es muy interesante lo que decías. Y en efecto, sí, los traductores son los que tienen más control del texto, más de que los correctores, porque lo tienen que dominar de alguna manera, lo tienen que poseer. Y no se quedan distantes del texto, están dentro de los mecanismos. Así que efectivamente el traductor se da cuenta de algunas cosas que a veces ni el corrector y ni el escritor pueden ver, ¿no? Eso pasa también, lo sabemos bien, con una colega nuestra que es la traductora de Isabel Allende y que le llama y le dice: Isabel, aquí hay un error histórico, aquí esta fecha. Y eso Rigoni me lo es a mí también, sí, mataduras de pata. Sí, uy, tiene el cielo ganado, Roberta conmigo. Si me está viendo, me verá, la saludo. Grande, Roberta. Y nada, yo pasaría también ahora a un tema que ya has un poco tocado antes, que es el tema de la censura, no solo lingüística, sino también ideológica, ¿no? Sé que has traído unos materiales y cuéntanos un poco que ese tema te ha gustado cuando el Cervantes te lo propuso. Tú es mi tema, lo aceptaste. Es ¿no? mi tema favorito porque creo que porque está invisibilizado. O sea, esto hay que visibilizarlo ya. Hay que visibilizar ya que lo que las editoriales llaman editing, no sé si en Italia también se le llama editing, no es editing, es censuring, es censura. Eso es censura. A mí incluso me han censurado por hablar de censura. Porque la censura nunca se llama a sí misma censura. Antes sí. Antes la censura tenía un valor social. En las sociedades no democráticas la censura tiene un valor, ¿no?, de preservación de cierta moral, cierta unidad ideológica de pensamiento, cierta unidad de pensamiento. Pero en las sociedades democráticas nadie puede autodeclararse censor. No puede ser. Porque se supone que en las sociedades democráticas no existe la censura. Yo pensé que había sufrido ya censura. Yo pensaba que ya tenía censura con la de mi país y con mi propia lengua, pero me di cuenta de que no estaba la batalla ganada, que encima tenía que irme a combatir la censura en otras lenguas y algunas lenguas que no conozco. La novela Lectura Fácil, que creo que estará por allí a la venta, en la edición original es de la editorial Anagrama. Pero Anagrama no fue la editorial que iba a publicar ese libro, sino que iba a sacar la Seix Barral, que es también una editorial muy famosa, muy importante. La editorial Seix Barral es quien a mí me encarga ese libro, no como un encargo de contenido, sino como te compramos tu siguiente libro. Para yo poder ir, sea de la temática que sea, yo apunté que iba a hacer algo, iba a hacer alguna cosa sobre ocupación. Habría sido la primera con Seix Barral. Yo iba cobrando conforme entregaba tercios de la novela, ¿no? Un adelanto de miseria que yo iba cobrando conforme iba entregando la novela. Cuando entregué el último tercio de la novela, se me dice que hay unas partes que son un poco conflictivas, porque aparecen nombres propios de políticos, de periodistas españoles, de escritores, que se les ataca con mucha vehemencia y que es mejor quizá cambiar los nombres. Y sobre todo se ataca la parte central del libro, que está en todas las traducciones, que es una parte gráfica que tiene la novela, que es el capítulo central, que se llama Yo también quiero ser un macho. Yo estaba muy ilusionada con publicar en Seix Barral, como no, una editorial grandísima, de gran prestigio. Entonces, las primeras peticiones que me hicieron de
que nunca llamaron, por supuesto, censura, que era para proteger el libro, protegerlo legalmente el libro, porque podía llegar una demanda de injurias, calumnias, ¿no? Porque en este capítulo de la novela se habla con dureza, no se insulta a nadie, ¿eh? A mí que de algo me haya servido estudiar Derecho es que aquí no hay ninguna injuria ni calumnia. Se injuria o se calumnia cuando se imputan delitos sin poder probarlo. Pero bueno, eran mis patronas, las editoras de Saiz Barral eran mis patronas. Yo quería publicar con Saiz Barral y yo pasé por el aro al principio. Y bueno, no puede salir la cara de Pablo Pineda, que es este escritor y periodista famoso por ser la primera persona con síndrome de Down en el mundo en tener no una, sino 2 carreras universitarias, magisterio y pedagogía. Sale duramente criticado a él, sale duramente criticado a Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Entonces yo lo que hice fue, a la parte del fanzine, pues tachar nombres. Me puse a tachar, la hice más punky, hice collage. Pero claro, ¿qué pasa? La censura, que le da un dedo y te coge hasta el sobaco. Entonces, cuando yo empecé a hacer pequeños cambios, como vieron que yo pasaba por el aro, siguieron pidiéndome más. Ya no era solo el fanzine, ya era dentro del texto, dentro de la novela, del párrafo normal. Que hombre, que llamar fascista a Ada Colau quizás es demasiado. Digo, perdón, esto es ficción. Eso es ficción. Son los personajes. Estoy hablando con Saiz Barral. Estoy hablando con la editorial que publicó por primera vez La ciudad y los perros. O sea, si hoy tuviera que Saiz Barral publicar La ciudad de los perros, no la publicaba. Finalmente, lo que dijo Saiz Barral fue, si no quitan las 100 páginas de la novela que era el fanzine, no se publica la novela. Esto fue, os podéis imaginar, esto fue un proceso dolorosísimo, traumático para mí, de llamada de largo, y finalmente yo dije que no. Dije que no se publica la novela. No, así no. Porque no solo era quita un capítulo de la novela, era quita un capítulo de la novela y reescríbela en 2 semanas para que funcione. Bueno, yo esa novela la meto en un cajón y cuando llega el momento de presentarse al premio Herralde de novela, que es el que publica la editorial Anagrama, la presento con el fanzine y todo y gana el premio Herralde. Con el fanzine. La gana con el fanzine. Y a mí nadie me ha denunciado ni no. Le explicamos un rato a los chicos cómo qué es un premio, el premio Herralde. O sea, que se envía un inédito y el que gana lo ve publicado con la editorial que había celebrado el premio, ¿no? Eso pasa también con Tusquets, por ejemplo. Exacto. Sí. Y entonces ganaste tú. Y el Planeta, él también es de inédito. ¿No? El Nadal. Yo lo gané y se publicó el libro y a nadie jamás se le ocurrió denunciar por injuria y calumnias que no hay. Pero entonces, claro, ¿qué pasó? La censura deja su rastro. El fanzine ya no era, el fanzine que encontraréis en la edición original en español, en la edición traducida al italiano y en todas las demás traducciones, ya no es el fanzine original. El fanzine original es este que yo tengo aquí, que es la copia que yo preservé antes de las primeras peticiones de censura. Y es más largo, son 100 páginas, frente a el que se quedó en el libro, que era 40, porque Anagrama no hizo una censura ideológica, pero sí hizo una censura de orden capitalista, en el sentido. Cristina, la novela premiada con el fanzine de 100 páginas eran 600 páginas, 550. El libro va a costar más de 20 euros. La distribución y la venta va a ser más complicada. Se van a vender menos libros. Te invitamos a, y esto verdaderamente era una invitación, te invitamos a recortar de donde quieras. Yo recuerdo que hay partes que recorté con gusto, una parte en la que se habla de cuál es la mejor cerveza de Barcelona. Esa la quité. Y al quité algunas páginas de Yo también quiero ser un macho, manteniendo la esencia del fanzine, que es el corazón, es la declaración de intenciones de la novela. Para mí, Lectura Fácil no es una novela con un fanzine, es un fanzine rodeado de una novela. Yo quería llegar al momento en que poder justificar la inserción de este fanzine, porque es de donde vengo.
yo vengo del mundo de los fanzines. En fin, que como todo finalmente se resolvió bien, porque allá donde yo voy con Lectura Fácil, voy con el fanzine antirrepresivo, porque los dineros que lo ponemos a la venta por parte de los colectivos anarquistas de los que yo participo en Barcelona, sobre todo desde el mundo de la ocupación y de la vivienda, y el dinero que sacamos es para eso, para los colegas, los abogados, las cárceles, las multas y todos los rollos. Entonces, si alguien quiere la versión no censurada, con nombres propios reales, tiene un precio mínimo de 8 euros, tiene 100 páginas, mínimo de 8 euros. Luego podemos seguir hablando de que he traído más fanzines. Sí. Y queda en el centro exacto, ¿no? Me parece, Es el de la centro novela. O sea, geográfico. por eso Sí, sí, decías sí, tú, sí. una fanzine rodeada por una novela. Pero efectivamente esta novela tuvo un largo viaje, ¿no? Una larga reflexión, porque al principio me parece que lo declaras en una entrevista, o no, se lo dices también a Elvira Navarro en esa charla, que al principio solo habías pensado en tu novela más famosa, Lectura Fácil y más exitosa hasta hoy, solo en un personaje, y después la novela se extendió un poco, ¿no? Entonces, nos gustaría también entrar contigo un poco en el taller de tu escritura. Como decía Augusto, ahora como los escritores están vivos, hay que hacerle este tipo de preguntas, como haríamos con Lope de Vega o con Cervantes. Oye, es que yo esta idea de tenerlo aquí a Lope de Vega, imagínate, ¿eh? A lo mejor. Entonces, ¿cómo nació Lectura Fácil? ¿Había solo un personaje? ¿Tuviste la necesidad de extender, de crear una novela más polifónica, ¿no? Con más personajes? Pues empezó siendo uno, pero empezó siendo un ensayo, un texto ensayístico. Yo quería hablar de la pedagogía de la danza en los centros cívicos de Barcelona. Barcelona tiene cerca de 100 centros cívicos y tiene algunos especializados en danza. Yo soy bailarina y cuando llegué a Barcelona la única danza que me podía pagar era la de los centros cívicos porque está subvencionada y hay muy buenos cursos de danza, muy buenos talleres de danza. Pero también hay otros que son rematadamente insoportables, y no hablo de nivel de más experiencia, menos experiencia, de gente que está empezando a bailar, no hablo de la pericia del bailarín o de la profesora o del profesor o de los alumnos, hablo de cómo se enseña la danza. Y el personaje de Nati nace de una crítica que yo empecé escribiendo ensayísticamente de por qué se enseña la danza, por qué en los espacios comunitarios, como los centros cívicos, que están pensados para que sean populares, para que tenga acceso todo el mundo, que son muy baratos. Yo cuando empecé a ir, estaba sin trabajo y a las personas desempleadas teníamos que pagar la mitad. Yo pagaba como por 3 meses de clase de danza, 4 horas a la semana, estaba pagando al mes como 30 euros, no era nada. No era nada. Sin embargo, la metodología estaba embebida de una ideología que era la siguiente, era: la danza es una fuente de bienestar. La danza es salud. Todo esto parece irreprochable, incuestionable. Son palabras muy bellas, muy democráticas. Sí, obviamente que yo cuando bailo me siento bien y cuando hago un espectáculo con mis compañeras me gusta bailar. Sí, me siento bien. Obviamente que si me ejercito, mi cuerpo estará más fuerte. Pero el objetivo por el cual yo voy a hacer danza y a crear danza no es para favorecer el estado de bienestar con todas sus sombras. La danza es una tarea creativa, igual que la literatura, y tiene que ser un lugar de riesgo, un lugar de investigación. Por eso en la novela se habla de las guarderías para adultos. Guardería para adultos Barceloneta, que es el Centro Cívico Barceloneta. Yo estuve ayer en el Centro Cívico de la Barceloneta en una jam, una sesión de improvisación de danza. Voy con mucha frecuencia. No es que yo he dejado de ir a estos sitios, pero ahora voy con una visión crítica y ya me he hecho mi aliado.
mis aliados y mis aliadas. Y se transformó en una novela porque veía que eso que parecía que iba a ser, que yo podía tratarlo de una manera un poco más fría, más ensayística, me tocaba en el corazón, en cosas mucho más profundas. Bastaba rascar un poco para darnos cuenta que los centros cívicos son laboratorios, eso que está a pie del ciudadano, son laboratorios políticos, son laboratorios de ejecución de políticas públicas. Muy sutiles ideológicamente, a veces muy sutiles, a veces muy burdas, pero esta de que el arte es bienestar, a mí me llevaban los demonios. ¿Cómo que el arte es bienestar? El arte tiene que ser una cosa para ponernos a todos patas arriba, para que te estalle la cabeza. Si yo para el bienestar, pues me voy y me tomo unas cervezas con los colegas, o me hago un masaje, me voy de viaje. Sí. Entonces se transformó en una novela, porque la novela es un poco más flexible, ¿no? Que el ensayo, claro. Más acogedora, te permite... Es mi campo también, claro. Y por eso se transformó en una novela. Y te sorprendió ver que es tu novela, digamos, de más éxito, pero es la novela más compleja. Y sobre todo porque no la querían publicar los de Seix Barral. Yo pensaba que esa novela no se publicaba ya. Claro, me habían dicho, ¿sabes? Me decían, menos es más, Cristina, menos es más. Esto es una cosa, una máxima grecolatina, me parece a mí, ¿no? El menos es más. Empezaron con los argumentos legales, ¿no? De esto van a secuestrar la novela, ¿no? Secuestrar la obra es cuando una orden del juez, cuando ese libro puede ser un indicio puede contener un indicio de delito, o sea, las calumnias, la injuria, ser un plagio, el juez puede dar la medida provisional de mandar el secuestro de la novela. El secuestro de la novela es que desde el juzgado se da nota, se ordena a todas las distribuidoras que tienen el libro con ese ISBN que lo retiren inmediatamente de las librerías donde lo han distribuido. Eso es secuestrar una novela. Después el argumento, como yo no cedía por ese, como dije que de algo me sirvió estudiar Derecho, el argumento empezó a ser político. Es que Ada Colau, coño, tan fascista Ada Colau. O la alemana, que la pongo a parir también. Pero esto en Alemania ha gustado mucho, que pongo a parir a una filósofa alemana, ¿cómo se llama esta? ¿Tú te acuerdas cómo se llama? No, Hannah Arendt, no me atrevería yo a criticarla. Una actual. Sí. Caroline Emke. Que Caroline Emke llamarla fascista, sobre todo hablar de fascismo en Alemania. Bueno, eso son sesiones, hay charlas que tengo que son sesiones de psicoanálisis social. Y como tampoco yo colaba por ese argumento, el tercero fue el de la calidad. Es que aburre, es que eres muy pesada, es que el fanzine en mitad de la novela rompe con el resto del texto que es tan bello y el fanzine es aburrido y es pesado. Menos es más, quítalo. Pasamos por esos 3 estadios. Pero de eso sí que querría, Marco, escribir un ensayo. Que hace tiempo que lo quiero escribir. Sobre los disfraces de la censura. Y, no, antes hablábamos también de la cuestión de la generación, que te gustaba mucho, ¿no? Y hay autores, ahora no los voy a nombrar, que son amigos que hemos invitado aquí, con los que hay un diálogo abierto, que rechazan la idea de una generación, no se sienten parte de una generación, pero nosotros como críticos literarios, digamos, tendemos a identificar algunos rasgos a poner en orden. común, ¿no? Claro, a poner orden. Claro. Y, por ejemplo, hay varios puntos en común con Elvira, ¿no? Con Elvira Navarro, con tu narrativa y la de Elvira. Hay puntos en común, hay diferencias, pero hay puntos en común. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son los escritores, los colegas españoles con los que
crees que compartes más, más rasgos. Claro, es que manejamos... Que lees más también, Claro, que te influencian, que te interesan. Es que, Marco, manejamos conceptos diferentes. Cuando tú hablas de generación, generación en términos temporales. Sí, claro, no, me Claro, refiero también a la claro. generación literaria. Yo estaba ¿no? pensando en tradición literaria más que en generación. Tradición. Pues claro, lo de generación de colegas de los que yo me siento amiga, lo podría contar, o sea, hermanada literariamente, los podría contar y los contamos ahora, ¿no? Con los dedos de una mano. Pero de lo que sí estoy más segura es con la tradición literaria. Entonces, claro. de generación mencionaría a Víctor Balcells, publica también en Anagrama, Discotecas por fuera, su último libro, que ha publicado antes en una editorial pequeñita que se llama Delirio. Mencionaría al poeta Juan Andrés García Román, que ha publicado en DVD, Desaparecida, editorial de poesía preciosa, ahora en la editorial Ultramarino. Me gusta pensar también en una hermandad con Elvira, que no pasa por lo estético, cosa que con Víctor y con Víctor Balcells y con Juan Andrés García Román sí. Y mencionaría a una autora. Claro, pero no, claro, ella es mucho mayor que yo. Pero si la percibes como una de tu generación, sí, la percibo hermana, que es la filósofa María Galindo, que es boliviana. Pero ella desde el ensayo, pero es un ensayo muy literario. Es que son también sugerencias para nuestras traductoras y lectoras. Ellas tienen que investigar, conocer la literatura en lengua española. Por eso, a través de los escritores llegamos a conocer más escritores. Y bueno, volviendo al tema de antes, tu diálogo con la tradición, uno ya lo sabemos, Juan Marcé, ¿no? Las últimas tardes con Teresa establece casi un diálogo de alguna manera con Últimas tardes con Teresa de Jesús. Antes nombraste a La ciudad de los perros, que creo que es una novela que te gusta. Maravillosa. Por eso, ¿cuál es tu relación con la tradición literaria en lengua española? Yo me considero dentro de una tradición oculta, deliberadamente oculta, políticamente oculta. Me iluminé cuando escuché a Siniestro Total, son una banda de punk gallego. Se disolvió hace muy poquito, el último concierto lo dieron creo que el año pasado. Le hicieron una entrevista en los años, principios de los 90, finales de los 80, y les preguntaron, ¿por qué decís tantas palabrotas? ¿No? La entrevista era muy cachonda también, ¿no? Pero le preguntaron, bueno, pero por vosotros cuando cantáis, ¿por qué decís tantas palabrotas? Y ellos dijeron, perdón, nosotros no hemos inventado las palabrotas. Nosotros procedemos de una tradición que empieza con el arcipreste de Ita, con esa amoralidad de lo sexual, ¿no? Empieza en el arcipreste de Ita, sigue con los cuentos de Samaniego del siglo XVIII tan marranos, como eran estos, ¿no? O sea, son esta tradición que son los moralistas que para hacerte ver que algo es malo, para decirte eso no lo hagas, te lo cuenta con pelos y señales. Como Sade, como el Marqués de Sade. Te quiere decir lo mal que está la sodomía, pero se producen 75 enculamientos en 20 páginas. De modo que se convierte, da la vuelta, se convierte en una apología, ¿no? De la sodomía. Eso, que empieza con el arcipreste de Ita, con Samaniego, que es tan guarro. Sigue, algunos me pierdo, seguro. Sigue con las canciones de María Jiménez, o sea, María Jiménez, que era una cantante que murió hace poco, de las primeras en los años 60, 70 en España, que hacía letras feministas de me divorcio, paso de ti,
Tú no eres ni mi media naranja ni hostia, ¿no? O sea, la primera en hacerlo fue María Jiménez. Ellos nombran a esos tres, ¿no? Que ellos no han inventado las palabrotas, que ya hay en una tradición española de palabrotas y que ¿de qué están hablando Siniestro Total? Están hablando de la picaresca. Están hablando del señalamiento del poderoso. Están hablando del señalamiento del poderoso desde los ojos del marginado. Y están hablando de la perversión. También están hablando de la perversión, ¿no? De la perversión clerical, ¿no? De esa falsa moral, de esa doble moral. Y esa tradición, ¿cuál es? No es otra que la tradición punk. Eso es el punk. Entonces, podemos seguir esta tradición honorabilísima. Yo mencionaría no solo, ¿no? Como hacía en Siniestro Total, no solo autores literarios, también autores musicales, ¿no? Y de la música popular. Y Marcé, qué duda cabe que es un punky. Marcé es el primero que habla de los charnegos, ¿no? Eran los desheredados, eran los migrantes del sur de España, andaluces, también gallegos, andaluces, murcianos, extremeños que iban a Barcelona porque era un foco industrial, no hablaban el catalán y vivían en barracas. Y fue el primero que en lengua española, en Cataluña, pues en catalán lo hizo Terenci Moix, que yo considero también un papá. Terenci Moix sí que hablaba el primero de hablar de la mariconería. Pero en lengua castellana y en Cataluña lo hace Juan Marcé, ¿no? Habla de la prostitución en la posguerra civil. Y además con Juan Marcé tú tienes otro trato en común que es el papel desempeñado por la ciudad dentro de la novela, ¿no? Por Barcelona, por ejemplo, que es un trato bastante... Mira que yo no era consciente de esto, me lo han hecho ver. Me lo han hecho ver. Porque claro, la ciudad es una cosa tan pegada a una que cuando la escribes es como lo dice, ay, me vendrá este nombre. Luego me vendrá un autor actual que es de Anagrama, también fue premio Ralde. Dice, yo escribo como la cocina de mercado, o con lo que hay en lo fresco, lo que hay fresco en el mercado, pues eso me lo llevo y con eso cocino y con eso como. Claro, yo no era consciente de que la ciudad era tan protagónica porque, claro, yo hablo de lo que veo y la ciudad está tan presente que estaba naturalizada. Sí. Está muy bien representada, eso es interesante. Y, digamos, esto también establece... Pérez Andújar, perdón, Marco, antes de que se me vaya. Pérez Andújar es el que habla de... Yo escribo como la cocina de mercado. Lo que hay fresco, me lo llevo para el portátil y lo escribo. Bueno, no sé si Augusto tiene unas preguntas o quiere añadir algo. No, yo tenía unas preguntas acerca de tu experiencia como bailarina, ¿no? Si tú ves analogías entre la creación coreográfica, la improvisación y la escritura, ¿no? Si esto te ha influido, si hay una comunicación entre estas dos actividades. Pues efectivamente es que la danza también se escribe, o sea, de hecho se dice así. Esta escena está escrita, o esta coreografía está escrita, o sea, la danza se escribe. A lo largo del siglo XIX-XX ha habido varios métodos de escritura de la danza, algunos de ellos complejísimos, dadaístas absolutamente, de anatomistas, algunos dadaístas, otros anatomistas. Ahora ya como hay registro, pues no hay que escribir la danza. O se habla de que se sigue diciendo que está escrita, aunque sencillamente es que está grabada, registrada. No es que haya tanto similitud en cómo yo escribo literatura y cómo escribo danza. Porque la metodología es muy diferente. Yo escribo de manera individual sola y cuando yo escribo, creo danza, lo hago con mi colectivo, que se llama Iniciativa Sexual Femenina. Y la creación colectiva es otra cosa, donde no prevalecen mis obsesiones o mis ideas, sino que es algo que está en constante negociación y prueba. Al menos tal y como lo hacemos nosotras, porque ninguna de nosotras es la directora o la coreógrafa, cosa que en otras compañías, sin duda. Entre nosotras no. El modo en el que sí que se comunican,
es en un cierto deseo, como ya comentaba antes, de investigación, de descoyuntamiento de los márgenes de la cosa. La danza que hacemos Elis Mogo, Elisa Keisanen y yo sigue estando en lugares muy underground porque no nos la quieren programar, porque hacemos reflexiones, o sea, ponemos el cuerpo en lugares raros, bailamos con partes del cuerpo que están tradicionalmente proscritas, incluido de la danza contemporánea, por supuesto. No hablamos ya, no hace falta meterse ni con el ballet. O sea, meterse con el ballet es como meterse con la derecha reaccionaria. O sea, este trabajo ya lo hemos hecho. Tenemos que hablar de los líderes bondadosos. O sea, el trabajo, que es muy fácil meterse con Vox, eso es muy fácil. Lo difícil es meterse con Sumar, con Podemos. Eso es lo difícil, porque tienen colonizado todo el discurso buenista, todo el discurso democrático. Entonces, algo, por ejemplo, algo que hacemos nosotras es involucrar, antes hemos hablado de pubis, involucramos el pubis en la danza. Manipulamos la carne de la una y la otra, lo tocamos, lo sobamos, incluso con la boca. Rápidamente, esto para el que lo ve, para el espectador, tiene como el primer golpe es sexual, da como un primer golpe sexual, pero basta que el ojo, esto es como cuando ves un desnudo por primera vez, que al principio haces así, pero cuando ya llevas viendo ese cuerpo 5 minutos, el escándalo desaparece, empiezas a ver otra cosa, ¿no? Entonces nosotras insistimos en coger partes del cuerpo y poner el cuerpo en posiciones que no son embellecedoras de nosotras como bailarinas, pero que no obstante tiene un resultado final de bienestar, porque es que nos sentimos guapas, como perras, ¿no? Nos sentimos bien, nos sentimos dominadoras de la escena sin pasar por la ortodoxia de la danza, de la bailarina, perfectamente. Hay que volver a hablar de la depilación. Depilada, no hay compañía de danza contemporánea donde la bailarina pueda llevar un pelo en el sobaco. Eso no se puede. Y del ballet ni hablemos, ¿para qué nos vamos a poner con el ballet? Y yo creo que escribo, no sé si mejor, pero desde luego escribo con más gusto porque bailo. Y además no me duelen. Pues yo paso muchas horas sentada escribiendo. Me gusta mucho sentarme 6 horas y no levantarme. Pero para eso tengo que estar como muy tranquila en la quietud. Que no me duela nada, ¿no? Eso es externalidad positiva. Bienestar. Probablemente un punto de conexión también puede ser el teatro, ¿no? Porque tú también has escrito para el teatro, donde la palabra hay que encarnarla, ¿no? De alguna forma, donde lo físico, no tanto como la danza, pero tiene un componente importante, ¿no? Es difícil, para mí es difícil escribir para teatro. He escrito para danza textos, o sea, he escrito para otras compañías de danza, la compañía Sol Picó, le escribí un texto que la bailarina iba a decir. Entonces, sería como escribir para teatro. Es difícil. Esos encargos son difíciles, porque yo no puedo dejar de ver al ser humano que tengo delante, y ese ser humano es demandante de un texto que le vaya bien. Entonces, esos lugares de encargo para mí son difíciles. Porque yo no voy a encarnar ese texto, lo va a encargar ella, pero ella legítimamente me ha pedido que lo escriba yo y yo he aceptado. Son difíciles, pero esa dificultad es buena, porque efectivamente te pone a la humanidad, o sea, te pone la realidad de frente. Esa dificultad es buena. A la hora, por ejemplo, para mí a la hora de crear personajes, el hecho de tener contacto con el actor me hace un poco más sensible o un poco más sensible, no sería la palabra, más quisquillosa con la oralidad, con la verosimilitud, es decir, esto sería indefendible en un escenario. O sea, si yo en la página escribo una línea que el actor no podría defender en el escenario, es demasiado abigarrada, es demasiado ocultista, es demasiado gongorina, ¿no? Entonces,
La rebajo retóricamente porque me interesa más la oralidad. Porque es el teatro oral el que más me interesa, claro, más oral. Menos naturalista, más oral. ¿Preguntas del público, de las alumnas? Yo quería añadir una última cosa. Sí. Perdonad, porque para mí es lo más importante de mi relación con el mundo editorial italiano. El segundo fanzine y el más importante, el último, el más importante, el segundo no, el tercero ya. Este fanzine che si chiama Nota inedita all'edizione di Ultime Sere con Teresa D'Avila, Wanda 2022, o tentativo di politicizzazione delle miserie editoriali ad opera della sua autrice. Traduzione di Roberta Arrigoni. Esto es aquello que Wanda no quiso publicar de Últimas Tardes con Teresa de Jesús. No lo quiso publicar, pero Roberta Arrigoni ya lo había traducido. Y de hecho, originariamente se iba a publicar, porque se lo pagaron a Arrigoni, me lo pagaron a mí. Pero llegó el momento de eso de los 10 minutos antes de darle al botón de la imprenta, ¿no? Que siempre te lo dicen así, de vida o muerte, y se me dijo que los prólogos, es decir, los prólogos de la edición original en español de Últimas Tardes con Teresa de Jesús eran demasiado locales. Hablaban de Juan Marsé. Cogen en esos prólogos que yo escribí, tienen como disparadero, como punto de partida, la muerte de Juan Marsé. Juan Marsé, que murió en el año 2020. El libro salió en 2020. El libro salió en 2020. Yo hablo de la muerte de Juan Marsé, todo lo que supuso la muerte de Juan Marsé, cómo fue que ocurrió en pleno COVID, y un premio Cervantes como Juan Marsé. No estaban allí, no había allí ningún representante político de la cultura en lengua española. Solamente estaba su agente, no estaba ni su editora. La sala del funeral era la cosa más penosa, triste, y no por la muerte de Juan Marsé, no porque hubiéramos perdido a Juan Marsé, sino por la apatía absoluta hacia Juan Marsé, y empezaron a revelarse pues, las grandes miserias editoriales del mundo del conflicto catalano-español. Traidor que nunca escribiste en catalán, siendo catalán. Juan Marsé firma Juan Marsé, pero en su carné pone Joan Marsé. Joan Marsé es hijo adoptivo de una familia pobre, pero lo cogió una familia burguesa en los años 30 y lo llamó Joan Marsé. Yo hablo de ese mundo y hablo de cómo se escribió Últimas Tardes con Teresa de Ávila y cómo esa obra fue un encargo profundamente censurado por parte de la anterior editorial. Es que yo de todas las editoriales por las que he pasado me he ido y he acabado en anagrama porque todas las anteriores me censuraron. Bueno, entonces yo hablo de la censura en el mundo barcelonés, que es la capital, junto con Ciudad de México, ¿no? del mundo editorial en lengua española. Entonces, Wanda decidió que eso era demasiado local para Italia, que eso no tenía interés. Mi lectura no es sino que en esos prólogos se habla muy duramente, se critica mucho, se critican prácticas editoriales de mundo, no de editoriales independientes, o sea, de los paladines del mundo editorial, y Wanda sencillamente no quiere publicar una crítica dura al mundo editorial, aunque sea de Barcelona, aunque sea de lengua española, ¿no? Con la excusa de que es que los italianos no van a entender lo que pasa en Barcelona. Bueno, yo leo Oliver Twist y me interesa lo que pasaba en el Londres del siglo XIX, ¿no? Y leemos ensayos sobre la Segunda Guerra Mundial en Polonia sin que seamos polacos.
y nos interesa, ¿no? Entonces, ahí están los fanzines para salvarnos de la censura una vez más. Y yo lo saqué, dije, no me da la gana que esta traducción tan preciosa que ha hecho Roberta se quede en un cajón. De modo que ha pasado a engrosar los fanzines antirrepresivos y este se vende a 4 euros precio mínimo. Se admite menos, se admite más, no se admite menos. Los dineros van para la caja de resistencia. Esto era el último anuncio. Sí. ¿Y te han quitado solo los prólogos o también otras cosas? Los prólogos. Solo Solo. prólogos. De hecho, el prólogo de Juan Bonilla, el prólogo de Juan Bonilla, que es un prólogo literario sobre Santa Teresa, ese no lo han quitado. Ese le gustó muchísimo a Brioski, le gustó muchísimo. Ahora los míos no le gustaron. Wanda, ¿qué grupo editorial es tú que entiendes de esas cosas? Ah. ¿Preguntas? ¿Curiosidades? ¿Queréis añadir algo? Un poco la voz, Lucy, por favor. Con la traducción al italiano, fue lo mismo con el francés y el alemán, con las otras. No, porque yo entiendo el italiano. Mientras que el francés, como decía antes, iba a párrafos concretos que sé que son conflictivos, pero yo no podía leer la obra en francés ni la podía leer en alemán, pero podía leer la obra en italiano. Esto podría haber sido a lo mejor un problema para la traductora, es decir, coño, que estás entera de todo lo que escribo, ¿no? Pero di con una grandísima profesional como... bueno, di, ¿no? La puso la editorial con grandísimo ojo por parte de Wanda, una gran profesional como Roberta, y además nos llevamos muy bien. Y si hubo, claro, hubo menos dificultades, hubo menos, porque Arrigoni se sentía muy libre de preguntarme todo. Se sintió muy libre, muy libre, muy libre. Arrigoni también tradujo Ultime Serie con Teresa Dávila y con los juegos de palabras, recuerdo una. Al final de la novela dice Teresa, le dice un fraile a Teresa: un aprendiz de escritor. Lo que quiero decir, algo así, no me sale de la punta de la pluma. El no me sale de la punta de la pluma, en español, a lo que recuerda es no me sale de la punta de la polla. Esa construcción de frases no me sale de la punta de la pluma, es un no me sale de la punta de la polla. Y Arrigoni y yo estuvimos hablando. Y Arrigoni no encontraba la manera de mantener esa picardía. Que no la tengo aquí. Pero llegó una tercera voz, que fue el traductor, debo decir, que no, porque es la edición italiana. Es que necesito la italiana. Ay, muchas gracias. El traductor del fanzine de Lectura Facile, que también está en Wanda, no fue Roberta, fue Guido Micheli. Fue traducida por 2 personas. Entonces intervino Guido Micheli, que ya no estaba traduciendo La Santa, y dijo: sugiero la siguiente solución. Perdón, tendría que detenerme, pero lo que viene a decir es: no mi esce dalla punta, dice algo de la capella, algo así, con el sentido religioso, ¿no? Era perfecto. Sí. Así que con Arrigoni, maravilla. Y con la alemana muy bien, aunque no entendía nada, pero ella me preguntaba muchísimas cosas
Ella me preguntaba muchísimo. Mira que ella es traductora de autores latinoamericanos. Pero recuerdo que hacíamos muchas videollamadas y para posturas de la danza, yo me ponía así para que ella me viera bien, para yo explicarle lo que quería decir. Entonces, así se creó una amistad. ¿Más preguntas? Pues cada novela es diferente porque absorbo mucho lo que estoy leyendo en ese momento y yo estudio las novelas. Cuando digo las estudio quiero decir que leo muchas cosas que tienen que ver con lo que estoy escribiendo en el momento. Entonces, con lectura fácil, o sea, de lectura en ese momento estaba leyendo mucho a Roberto Bolaño, así que diría que es muy deudora a lectura fácil de Roberto Bolaño, que yo descubrí a Bolaño tarde, lo descubrí con 26, 27 años, ¿no? Lo descubrí tarde. Y está muy alimentada a lectura fácil. También ensayo, como hablaba de María Galindo, mucho ensayo político, muchos fanzines que son anónimos. O sea, los fanzines que yo encontraba en casas ocupas o en bibliotecas anarquistas, que son anónimos, pero que tienen la gran virtud de, como no van a ser vendidos, como no vienen a competir en el comercio literario, no están preocupados por ser correctos políticamente, por ser vendibles, por ser bellos, y ahí había una lengua nueva, eso era nuevo, era cada vez nuevo. Y ahora estoy leyendo muchos franceses. No sé por qué todo lo que cae en mis manos son franceses. Traducciones, yo no leo francés. Estoy leyendo Rousseau, La nueva Eloísa. Estoy leyendo a Bataille, a Georges Bataille, el erotismo. Estoy leyendo... he estado leyendo a Albert Cohen, Solal, muchos franceses para la cosa nueva que estoy escribiendo, no sé, me están cayendo en las manos. Ha caído en mis manos, perdón, me lo han recomendado, pero no lo he leído todavía, el último de Virginie, en español decimos Despentes, de Pont. ¿Cómo lo decís en Italia? Despentes, sí, También, ¿no? Como en España. Ella vive en Barcelona y me consta que le gusta que le digan Despentes. Que ya en Andalucía no es ni Despentes, es Despentes. Aquí la publica Fandango, que es Sí. una casa de producción Sí, cinematográfica. sí. ¿Y tu relación con los escritores italianos? Conozco poco. ¿Conociste a Henry De Luca? Con Henry De Luca he coincidido varias Es veces. napolitano. En el napolitano, sí. He coincidido varias veces. Una vez, la primera vez que coincidimos fue en un festival en Menorca y yo abría el festival. El festival estaba dedicado a Camus, a Albert Camus. Y yo recordé cuando leí El hombre rebelde, L'homme révolté, lo que me impactó ese libro. Decía, el hombre rebelde es aquel que dice no. Qué cosa tan magra y tan preciosa, ¿no? Y tan rotunda. Y yo escribí un texto hablando en defensa de la ocupación, ¿no? De la ocupación ilegal de vivienda. Cosa que en un ambiente literario de mucho postín levantó algunillas ampollas. Pero Henry De Luca, que como sabéis ha sido un combatiente, sigue siéndolo, y no se escribe a las conferencias, porque no le hace falta. Yo me la escribí, estuve un mes, Henry De Luca subió, que yo abría la charla, luego subió él, y se puso a hablar de cómo él había ocupado en los años 50, los años 60, sí, en los años, quizás los 40 era muy joven, 60, 70, ¿sí? Cómo la política de ocupación que él había llevado a cabo era una política de profunda transformación social y cómo traía cola, efectivamente, en las ocupaciones que habían ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, porque la gente no tenía nada.
haciendo una defensa porque él vio en el ambiente, él sintió en el ambiente y se puso y para mí me tiró un capote. Claro, yo era una mujer muy joven, abriendo un festival muy pijo, seguida de un escritor muy consagrado. Él podía haber puesto la balanza a su favor así, y no. Y al revés. O sea, el tema que le interesaba fue ese, y nos pusimos él permitió que toda la mañana del Congreso girara en torno a literatura y ocupación, literatura y política alternativa, literatura e ilegalidad y clandestinidad. Así que para él, Además, es uno de los pocos escritores italianos que están traducidos al español, así que lo puedes leer. claro, y además él es el que tiene la buena educación de escribir libros cortos. Sí, eso sí. Henry de Lucas, sí, es un caso de menos es más. En el caso, sí. Pero en su caso, Sí, ¿no? Porque, sí. y además No, es que él no le hace falta. corresponde muy bien a su personalidad, de un rigor extremado, ¿no? No, pero esto de la pregunta que yo también le quería hacer, pero también cabe un poco explicar, ¿no? Esto de si hay autores italianos que te han impactado, te han interesado. No es una pregunta solo, digamos, de circunstancia, porque estamos aquí en Italia, sino porque corresponde también a uno de los problemas que tenemos los traductores, ¿no? Porque al momento de traducir una obra, en nuestro caso española, por supuesto que tienes que conocer lo más posible, ¿no? Una tradición literaria y la voz del escritor, etcétera. Pero luego, al momento de verterlo a tu lengua, debes conocer también tu tradición, ¿no? Encontrar una voz que corresponda también que sea adecuada, ¿no? A la voz. Y esto es un problema que tenemos todos nosotros, ¿no? Porque si te dedicas mucho a una cosa, te dedicas menos a la otra, ¿no? Entonces, nosotros conseguimos leer poco, ¿no? Literatura italiana, ¿no? Y esto es un poco un problema porque luego cuando tienes que traducir, tienes que escribir en tu lengua, ¿no? Entonces, esto es un poco problema. Yo creo que también por esto, ¿no? Te estábamos preguntando. Pues yo estoy leyendo italiano y leo en lengua italiana, pero lo que estoy leyendo ahora son ensayos. Y estoy leyendo ensayos de los años 60, incluso anteriores. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo a Labriola. Estoy leyendo a Antonio Labriola, napolitano, ¿no? Labriola. De hecho, luego os quería preguntar. Estoy leyendo de esa época porque en la próxima novela aparecerá la Italia de finales del siglo XIX, principios del XX. Y entonces estoy leyendo muchos ensayos deliciosos de la época, que creo que ya no se escribe así, pero ensayo político puro y duro y demográfico y... Pero yo a veces, pero digo, no, claro, no me puedo sentir, ¿qué coño de culpable me voy a sentir, no? Me cuesta mucho nombrar incluso contemporáneos propios. Y contemporáneo italiano, leí en su momento la italiana de Giuseppe Catozzella. Es también un guionista. Leí en su momento la italiana. Pero... y leí los poemas de Verónica Raimo, Las niñas malas, se llama, bueno... Y una vez te presentó en un festival o no sé qué, Claudia Durastanti, me parece, ¿no? Me presentó Durastanti. Que es una escritora que... Creo que no me llegó a presentar porque estaba mala. Ah, bueno, se entonces enfermó. no os conocisteis. No nos conocimos, pero me iba a presentar Durastanti y finalmente no. Sí, efectivamente, leí la traducción de Durastanti al español, que está en anagrama. ¿Cómo se llama? La extranjera. Sí, la extranjera. Es un libro interesante y tuvo mucho más éxito de lo que se esperaba. Bueno, más preguntas. Si no podemos... ¿Rosa? Sí. Bueno, la única que tiene que hablar por el micro. No, yo tenía una preguntilla acerca de tu investigación en la Academia de Roma, que he estado mirando cosas y he visto que has estado investigando sobre los espacios autogestionados en Italia, como Macao, el asilo.
Entonces, por interés personal de activismo, me interesa un poco que nos diga algo acerca de esa investigación y si vas a vertir algo de eso en un ensayo, en una novela o lo que sea. Y luego otra preguntilla acerca del rol de la traductora o del traductor como activista. O sea, cómo la traducción puede convertirse también en un instrumento de activismo, ya que, no sé, si vamos a mirar la organización un poco jerárquica del mundo editorial, podemos hasta considerar a los traductores y las traductoras como los oprimidos, ¿no? De alguna manera, de los que nunca se ven, o sea, que ahora más bien sí, o sea, en los festivales y eso, pero hasta este momento, o sea, teníamos un poco esa cosa, ¿no? Como un poco los subalternos de la literatura. Pues mira, tuve muy mala suerte con los centros sociales porque cuando cuando me concedieron la beca de la Academia de España, era el año 21 y todavía había cuarentena, había cierre y me los encontré sistemáticamente cerrados. Entonces, los espacios ocupados me los encontré cerrados. A las personas me las encontré por la calle. Pero la política alternativa, transformadora, ese tiempo dejó de estar vinculada al espacio. Yo vine aquí a ver el asilo, me lo encontré cerrado. Me lo encontré cerrado. Me quedo un día más. Vale, bueno, pasó hoy, muchas gracias. Sí, sí. Y estuve en Milán, y no me acuerdo, sí, pero me lo encontré cerrado. Entonces lo que tuve que hacer fue ir a frecuentar las plazas, las zonas, los bares, y me empecé a encontrar gente que me hablaba de la cosa, Mercaillo, el Forte Prenestino no cierra nunca, ¿no? Pero los más pequeñitos también que me interesaban, ¿no? Me los encontraba sistemáticamente cerrados porque era un año todavía, particularmente en Italia, mucho más de medidas muy restrictivas, ¿no? Entonces no pude profundizar en esta investigación como quise. No pude, pero sí que me quedé con algo que era que, a diferencia de en mi entorno en Barcelona de espacios ocupados, mi percepción era que en Italia el arte, dentro de la lucha política, no estaba en un segundo lugar. Porque a mí me han atacado, vamos, como en términos marxistas de primera internacional, de que si el arte es un divertimento burgués, ¿no? Tengo compañeros que me han atacado así. Cuando me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Soy escritora. ¿No? Eso era como si yo fuera Pérez Reverte, ¿no? Me daban un trato de como si yo fuera Pérez Reverte. Y sobre lo otro que me preguntas, sí, o sea, es que me parece que de los traductores que es un trabajo durísimo. Además, está ahí entre dos fuegos todo el rato, el autor, no ya solo el autor y la editorial, y dentro de la editorial está el corrector y el editor. A mí últimamente me pasa lo siguiente, que es, cuando a mí me pasan las galeradas de la traducción, que aunque yo no entienda la lengua, yo tengo derecho a ver la galerada de la traducción, porque como digo, tengo mis secretos para saber dónde es más posible que me hayan dulcificado una parte. Hablo con la traductora, con el traductor, y me dice que se lo ha cambiado el corrector. Yo no sé qué autoridad, esto lo pregunto a vosotras, ¿qué autoridad tiene el traductor con respecto a su traducción? Porque yo estoy harta de pelearme. Claro, a mí me dicen ninguna. Negocias todo el rato, pues igual que yo con el editor. Me recuerdo mi traductora francesa, Guadalupe, me decía, Cristina, ¿me das permiso para que yo le diga que he hablado contigo al corrector, al editor, y que esta parte, la puntuación es heterodoxa? Le digo, permiso, ¿qué permiso te tengo que dar yo a ti? Si es tu traducción. Me dice, no, es que tengo que justificarlo de que lo he hablado contigo. Entonces yo le digo, no, mándamelo a mí, al editor, ahora mismo. Mándamelo. Que si quiere hablar conmigo, pues que hable conmigo. También ocurre que hay veces que el editor extranjero, a través del traductor, quiere mejorarla, quiere corregir la novela. Dice que esta puntuación rara, la española esta, ¿qué le pasa?
que no sabe poner una coma bien. ¿Está coma aquí? ¿Está coma? Aquí falta una coma vocativa. Hola, coma, Pepe. Falta la coma. Digo, me cago en la leche, que no va coma. Porque no me sale a mí de las narices, no va coma. De verdad tengo que dedicar una mañana de mi vida a la coma vocativa. O sea, ¿puede usted tolerar la ausencia de esa coma y dejar a la traductora que tiene que ponerse con no me sale de la punta de la pluma, que tiene más enjundia, y dejar la coma vocativa tranquila? Estas las tengo constantemente, de cosas ridículas, aparentemente ridículas, pero claro, yo ya me pongo orgullosa. Pero puedo entender al escritor que dice, mira, no me peleo por una coma, pues yo de momento sí. Yo de momento me peleo por la coma, pero puedo entender muy bien que si la traductora está hasta aquí, finalmente cede y a mí no me llegan todas las cosas. Al A mí final no me cede llega. la traductora. Claro. La editorial es la dueña de la obra al extranjero, así que, claro, la última palabra es la suya. Hay casos en Italia de personas, de traductores que terminaron la obra, la entregaron y después no la firmaron. Por ejemplo, hay un caso de una traducción de Kerouac, de Jack Kerouac, I Sotterranei, in italiano, por Feltrinelli, y es un traductor importante, es Luciano Bianciardi, que era también un escritor, y no la firmó. Claro. No la firmó porque no estaba de acuerdo con los cambios que le habían hecho. Claro, le pagaron porque él vivía de eso, pero no la firmó. Claro. No quiso poner su nombre en una hoja donde él no se reconocía como coautor. Así que, bueno, eso es un derecho para los traductores, pero bueno. Claro, pero es lo que decía la compañía, dice, o sea, claro, añadir más leña al fuego de la invisibilización. claro. Algo similar me pasó a mí con Últimas Tardes, esta sí la tengo aquí, la edición española de Últimas Tardes con Teresa de Jesús, que es que, esta es la edición de Anagrama. La primera edición se llamaba Malas Palabras y salió en la editorial Lumen. El encargo que me hicieron, las correcciones que me puso la editora en aquel momento de Lumen, Silvia Querini, eran tales que yo me llegué a plantear, digo, no acepto el encargo o no firmo la obra o buscar la cosa legal o firmo con seudónimo, ¿no? Porque de esto hablan, esto es lo que no está publicado por Wanda, esto es lo que está en el fanzine. Pero me parece que pasa en Italia, en España, en Polonia. Ahora tengo yo una con los polacos. Bueno, claro, porque no ponen tetas, ponen senos, porque no ponen coño, ponen vagina. Digo, ¿de verdad que no hay una palabra en polaco similar a coño y no tener que poner la palabra anatómica vagina? ¿De verdad que no? Bueno, y luego están este tipo de justificaciones que a veces yo no sé si, claro, me las dice el traductor y el traductor yo no sé si está defendiendo su patrón porque le da de comer o si lo piensa verdaderamente y me quiere domesticar la novela, me la quiere dulcificar en el sentido que me dice, es que esa palabra es demasiado fuerte para el público polaco. Digo, tiene que ser demasiado fuerte. Cuanto más fuerte, mejor. ¿No? Pero es que no le viene bien porque este personaje, es que no. La más fuerte, ponla, por favor. Yo luego no sé si finalmente lo que digo se queda. No sé. Yo espero que algo se quede y que a lo mejor en vez de 4 coños haya un coño y 3 vaginas. Pero sí. Porque digo, una vez, ¿cómo traduce? O sea, si sus problemas son estos, cuando algún personaje diga cómeme el coño, ¿qué escribirá? O sea, ¿cómo transformará esa expresión? Cáspita. Caramba. No me hables. Yo qué sé. O como antes, que cuando no se podía decir una cosa se decía o en francés o en latín, ¿no? Eso no estaría nada mal. Que pusieran un cómeme el coño en latín. Eso sería. ¿Cómo sería? Con un término medio médico, ¿no? Un poco litúrgico, ¿no? Hoy eso sería. Hoy, hablando de liturgia, hoy he sabido, no lo sé bien, voy a decir lo que sé, igual alguien lo sabe completar. Hoy es 2 de febrero. Al parecer es un día clave satánico.
Es que viniendo para acá he visto una cruz invertida, por ahí le han hecho un graffiti a un prohombre de la Unidad de la Patria, le han hecho un crucifijo invertido y bueno, que me he acordado de que hoy es 2 de febrero, que es un día satánico, no sé por qué. Pero también es el día de la marmota hoy, que es ese pueblo en Estados Unidos, el que inspira la película. Película maravillosa. Pues el día de la marmota es un día de verdad, es el 2 de febrero, que resulta que es el día en que los campesinos cogían a una marmota y le preguntaban se preguntaba a la marmota, cogían al animalico, lo ponían en el sol y según para dónde cayera la sombra o no sé qué, a ver cuánto más iba a durar el invierno. Si la sombra caía para allá, pues allá quedaba poco. Si caía para el otro lado, todavía quedaba, sí. Y por eso nos cambiaste la fecha, porque nosotros normalmente lo hacemos el miércoles. ¿Es por el diablo o por la marmota? No, lo de la marmota me he enterado hoy en la radio, claro. por la mañana Entonces, mientras desayunaba, pero lo de satánico me he enterado después. Pues yo es buena señal, es buena señal. Porque además ya sabemos que la multiplicidad de lenguas es una cosa del demonio. La gente que habla muchas lenguas, como el demonio, que las habla todas. Es un día, yo creo que el patrón Imagínate, traductora tenía que ser Satanás. imagínate en nuestra universidad que tenemos más de 40. sí. Ah, Esos son imagínate, templos, La feria del es un diablo. templo satánico. Sí, es un templo satánico. A pesar de haber sido Es una delegación. por un cura, pero como era un cura loco y Uy, artista. eso eran los primeros. No, era un cura particular, porque era un cura un poco loco, porque estaba convencido de que iba a convertir a China en el siglo XVIII. Y además era un artista, un grabador y tal, y por esto llegó a ser admitido a la corte del emperador, con lo cual somos una universidad de locos, ¿no? Sí, que no me cabe duda. Y por supuesto que sí, vamos a convertir a China. Entera. Cristina, para concluir, una sugerencia a nuestras nuevas traductoras que empiezan hoy su curso de traducción para aprender a trabajar con el texto, para conocer los autores de lengua española. ¿Qué le dirías? ¿Qué sugerencia le darías? Yo les diría que no tuvieran ninguna vergüenza en preguntar al autor siempre las dudas, todas. O sea, que pregunten, que si el otro es un malafollado, no quiere responder, porque no responda. Pero que de entrada, o sea, yo creo que es que esa distancia kilométrica de autor-traductor viene más favorecida por la estructura del sistema editorial que por la realidad. O sea, yo creo que en general el autor está encantado de estar en contacto con sus traductores. De hecho, yo me he mosqueado con los que... me he dicho, ya está hecha la traducción. Digo, coño, si no te conozco. No, porque es que es una traductora muy buena, que ha traducido a Cortázar. Bueno, o a Lope de Vega, porque claro, a Lope de Vega no podía preguntarle nada. Y claro, ni a Cortázar tampoco. Entonces, les diría que pregunten sin... Porque me dicen mucho, oye Cristina, es que es tan raro, porque al autor se le tiene mucho respeto, de no molestarlo, no, pues perderle todo el respeto al autor. Todo el respeto, perdérselo. Para el texto, ¿no? Por el texto, muy bien dicho, muy bien dicho. Y también sin miedo a los neologismos. Yo escribo muchos neologismos. La palabra ninfula es el nombre que le da el traductor de Lolita a la traducción en español a Ninfet. Ninfet es como llama Humbert a Lolita, ¿no? La obra de Nabokov. Un traductor argentino, traduce Lolita fue escrita en inglés. Ninfet sería en francés ninfecilla, o sea, una ninfa pequeñita. Tuvo la grandiosa idea ese traductor invisibilizado, cuyo nombre no recuerdo, de traducirla al español como ninfula. Ninfula está ya en el diccionario de la RAE, pero eso es un neologismo del traductor ninfula. Ninfula ya, pones ninfula y te salen películas porno en internet. O sea, ninfula está absolutamente arraigada en la lengua española. Entonces, a por los neologismos y a inventar. Pero ninfeta. Ninfeta, pues también. Que durante un tiempo se ha utilizado bastante en el lenguaje coloquial, ahora está un poco desusado, pero ninfeta antes se decía bastante para starlet, ¿no? Actrices de... Para las lolitas. Sí, a los lolitas. Ahora menos. Ninfeta, precioso. Bueno,
Para terminar, no sé si Ana quiere saludar el público o solo decirle como el Papa. Y gracias de verdad, Gracias, Cristina. Yo Marco. le haría un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Puedes volver cuando quieras. Gracias, volveré. Y si pasa por Nápoles a presentar tu novela o las próximas novelas con Wanda pues que van a aviso, salir, claro. encantados, vamos a participar todos. Muy Somos bien. un grupo bastante, Muy bien nutrido. bastante nutrido y gracias al público y a las chicas con las que Muchas tenemos que gracias a vernos todas, la muchas semana que gracias. viene, Que tengáis buen 3:30. Tengáis buen curso. Sí, yo vendo aquí los fanzines, los tengo aquí, tengo cambio. Aquí tenemos los Todo fanzines cash, y todo también, cash y y también el las libro. novelas, tanto españolas como traducidas al Yo italiano. me quedo aquí Allí un está poco todo. si alguien quiere que se lo firme o si alguien Perfecto. quiere un fanzine. Aquí me quedo un rato de tertulia. Grazie a tutti e a tutte.